Listo. Bueno, buenas tardes chicos. Lo primero que les quiero decir es que hemos detectado una gran variedad de entregas con diferente nivel de resolución. Son muy poquitos los que han hecho bien las cosas, la gran mayoría no las ha hecho bien en distintos aspectos, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto arquitectónico. Ustedes tienen que tratar de que ambas cosas lleguen a un buen resultado. Cuando decimos en el aspecto técnico, por ejemplo, la mayoría no ha organizado en capas la información. Ustedes han visto que el stand que se ha mostrado, que el arquitecto Barrio Nuevo ha mostrado, está dividido, por ejemplo, en piso, paredes, costillas de estructura, techo, más allá de poder hacer las deformaciones correspondientes con edición de jaula o con el movimiento de puntos de control o de edición. eh, Todas esas cosas las tienen que saber manejar, pero también tienen que tener un criterio arquitectónico. Esto significa que, por ejemplo, hay algunos stands o pabellones que han sido modelados sin criterio, por ejemplo, dimensional con respecto al ancho. Entonces, resulta un elemento muy largo y muy angosto, donde difícilmente se pueda tener una versatilidad de uso o un uso específico. Si hay un uso específico, ustedes tienen que pensar en qué para qué va a servir este stand o este pabellón. Entonces, no es lo mismo si vamos a exponer un auto o una máquina agrícola, así vamos a exponer, por ejemplo, unos cuantos libros, unos cuantos perfumes o lo que puede ser que se está por vender en ese stand, exponer y vender. Entonces, tienen que pensar una idea arquitectónica para qué está pensado este stand, ¿no es cierto? ¿Para qué uso se le va a dar? Hacer un croquis previo donde manifiesten cuál es la idea arquitectónica a la cual está destinado este objeto que están modelando. Eh, la cuestión proporcional siempre se puede resolver a partir de manejar la escala. ¿Y la escala quién la da? La da la figura humana. Entonces, todavía no le hemos enseñado cómo van a insertar una figura humana. Sin embargo, ustedes pueden hacer una síntesis geométrica del espacio ocupado por un cuerpo humano de pie, por ejemplo, ¿no? Entonces, podrían hacer un prisma que tenga 30 centímetros en la planta, 30 centímetros por 60 o por 70 y 1,80 m de altura, y más o menos sería un estándar de un prisma contenedor de la figura humana. Algunos serán un poquito más bajos, un poquito más altos, pero en ese orden está. Entonces, si ustedes hacen ese prisma y lo insertan dentro de lo que puede ser el stand que están modelando, van a tener una idea de la escala. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que lo que hemos dicho en la primera clase, que si bien ahonda bastante en teoría de cómo se pueden diseñar stand, hablábamos de letras y demás, no lleguemos a ese punto todavía, si, quizás sí para cuando se haga la entrega definitiva del práctico, pero por lo menos que no cometamos errores groseros, como por ejemplo, el stand tiene una forma como de panzas salientes en los costados, y sin embargo tiene 2 metros de ancho en el lugar para transitar. Entonces, ni se puede transitar, ni se puede incorporar un equipamiento acorde a lo que puede ser la idea que ustedes tienen para el destino del stand. Y por ahí la altura al medio de esa circulación es demasiado grande. Por ejemplo, hay stands que tienen 6, 7 metros de altura y 2 metros de ancho, o sea, no es la proporción adecuada. Quizás si se diera vuelta eso y fuese al revés, que tenga 6 de ancho y 3 de altura, sería más acorde, ¿no? Entonces, tengan en cuenta todas esas cosas. Después, por ejemplo, he detectado por ahí, en los distintos grupos se ha dado por ahí la misma situación. Hay chicos que han copiado de años anteriores.
Eso es una cosa inconcebible. Y el resultado de eso va a ser que van a quedar libres. O sea, hay dos presentaciones que son idénticas, lo único que cambia es la posición en la que la han presentado al stand, y además no es lo que se ha explicado en los instructivos ni en las clases, ¿no? Entonces, eh, han presentado stand con perforaciones, que eso todavía no hemos visto, porque no hemos aprendido operaciones booleanas de diferencia ni nada de eso, y sin embargo es como si ya supieran todo eso y presentan no solo eso, hasta con el mismo color. Es una cosa que no podemos permitir. De manera tal que ya saben a quiénes me refiero, es la última oportunidad que tienen de hacer las cosas como corresponde. Bueno, no sé si algún otro docente quiere decir algo más. ¿Quieres mostrar algún trabajo, Vicky, para que podamos Te hacer comparto una crítica? claro, sí. ¿Se ve ahí el Word? Sí. Bueno, Bueno, ahí tenemos 4 situaciones diferentes en donde yo diría prácticamente ninguna cumple con todo lo que se venía solicitando, ¿no? Por ejemplo, la imagen de arriba a la derecha no ha sido sometida a ningún tipo de deformación, es simplemente una matriz lineal donde se repiten algunos elementos y se han borrado otros, pero no hay la deformación que era uno de los propósitos de trabajar con fluir por curva o hacer una edición de jaula, por ejemplo. ¿No? Roberto, Eso eso está era claro. para el TP1 al final. ¿Cómo, perdón? Eso es para la última etapa, las deformaciones. O sea que estaba permitido que por ahora no lo presenten en línea recta. Sí, después hacían las deformaciones, que es la segunda etapa del TP1. Bueno, a mí me parecía que ya estaban los elementos como para hacer esas deformaciones, porque en la clase anterior se ha dado eso, y por lo menos deberíamos llegar a Bueno, ese para que estado te de dé una avance. idea, digamos, de lo mal que están trabajando los chicos. ¿Por qué? Porque se les pide poco y presentan mal. Entonces, no es así la cosa. Bien. Eh, los otros modelos que aparecen ahí, no sé cuál ha sido el criterio, pero digamos, no responde a lo que se les venía pidiendo. Hay como una parcialización de sectores del stand que han sido modelados de distinta manera. Si nosotros estamos dando con un cierto orden la cantidad de comandos y algunos comandos que queremos que los aprendan en ese orden, es justamente para que los practiquen así, ¿no? Por supuesto, alimentándolo con criterios arquitectónicos, con manifestar la idea, con separar en capas. La mayoría ha trabajado en una sola capa. Entonces, trabajan en la capa predeterminada, no hay diferenciación de elementos ni por color ni por capa. Todo eso lo tenemos que ir viendo ya de entrada, eh, para que la presentación del trabajo práctico 1 ya esté todo eso incorporado, incluso, como les digo, con algún elemento que marque la escala humana. Y si fuera posible, con algún elemento que tenga que ver con un equipamiento. Se nota una desidia, una falta de ganas de hacer las cosas. A los chicos de segundo año les quiero decir también que tengan cuidado porque acá estamos en lo más básico, en lo más elemental, y por ahí van a distraer de no hacer bien algunas de las materias que tienen en segundo por querer hacer una materia de tercero. Ya habrá tiempo para hacer las cosas bien cuando estén en tercero. Hay varios chicos de segundo que se han anotado creyendo que van a avanzar con facilidad. Si ni siquiera ven los videos, no asisten a clase o prenden, se conectan, pero en realidad no están presentes, allí aparecen 200 participantes en este momento. Quisiera saber cuántos están realmente conectados, ¿no? Porque, o sea, viendo la pantalla y escuchando lo que estamos diciendo. Estoy seguro que no son los 200, 201 que aparecen en este momento. Y bueno, eso se nota cuando presentan un trabajo práctico o un estado de avance de un trabajo práctico.
digamos que no estén escuchando o no presten atención. Las clases quedan grabadas y no las ven encima las clases grabadas. O sea que tienen la posibilidad de verlo luego y no la ven, no consultan. Entonces tampoco vamos a tener consideración con aquellos alumnos que no prestan atención y que si no prestan atención luego no ven las clases que han sido grabadas, no tenemos por qué tener nosotros consideración en esos casos. Arquitecto, una consulta. ¿En dónde quedan grabadas las clases? O sea, ¿en dónde las puedo ver? Esa pregunta también nos está diciendo que ni siquiera has estado en la primera clase, porque tenemos un Sí aula estuve, virtual nada donde más está que todo el no, material. no escuché dónde quedan subidas las clases esta grabada, digamos. En Y el entro aula al campo y virtual. no me aparece, digamos. Todo el material está en el campo virtual. En la pestaña que dice clases y entregas. A ver, ya me fijo. Una preguntita a ustedes para ingresar a la clase, ¿por dónde lo están haciendo? ¿Por el campus? Sí, yo por ejemplo hoy entré por el link del campus y no me aceptaban. Y justo lo pasaron por WhatsApp, así que entré por ahí. Fíjate ahí al lado donde dice la pestaña TD2 2024, dice clases y entregas. Más claro, imposible. Entonces ahí están Lo de que subidas. no te aceptaban por el enlace no es un problema del enlace del campus u otro enlace que te pase, sino que bueno, tienen que tener un minuto de paciencia para que los dejemos acceder o admitir, o el mismo Zoom deje admitir a los 150 que demora un ratito. El tema, chicos, pasa porque necesitan toda información relacionada con la materia pasa a través del campus. Si ustedes, por simplificarse la vida, se están simplemente puenteando los enlaces a través del WhatsApp, a través del Instagram o cualquier otro tipo de red, por ahí pasan sin darse cuenta que hay otro nivel de información que se está solicitando o que la cátedra le está brindando para que puedan desarrollar el trabajo práctico. Entonces, siempre estén atentos, digamos, a la página de la materia, más que a los enlaces que se puedan estar compartiendo entre ustedes. ¿Queda claro? Bien, muchas gracias. No, de nada. Cuando presentan imágenes y presentan un modelo, un Rhino, tienen que presentarlo en Rhino 7. Hay varios que han presentado en Rhino 8 y nosotros, varios de los docentes, no tenemos el Rhino 8 cargado en nuestras máquinas, por lo tanto no podemos ver lo que han presentado. Entonces, por favor, vuelvan a grabar y vuelvan a presentar, pero en versión Rhino 7. Eso Guarden vale para como, todo. guardar como y elijan el listado que sale abajo, Rhino 07, R7. También cuando vayan a presentar un modelo, tengan en cuenta, tengan el cuidado de presentar la extensión 3DM y no el punto .back, porque por ahí el punto .back es un avance anterior en lo que ustedes han trabajado el modelo y no tiene toda la información que tiene el último modelo que han trabajado. Entonces, he recibido también dentro del grupo 1 archivos que tienen extensión .back y no aparece el 3DM. Hay chicos también que no han presentado las imágenes. Significa que el trabajo está incompleto. Para lo que se espera para ahora eran 3 imágenes más el archivo 3DM. Tengan en cuenta todas esas cosas. Profesor, disculpe una consultita. Yo no estaba del todo segura de las fotos porque ahí en el explicativo para enviar, digamos, los archivos, decía foto opcional y abajo que decía que se debe enviar del avance del TP1, ahí sí decía en el avance solo el archivo 3DM y después decía el TP final sí decía el archivo más las fotos. Entonces como que no estaba del todo fijo de Claro, que tenían que enviar también las fotos. Sí, Y, la verdad. y otra consultita, digamos, que quería hacer es el tema de lo que usted pide de las capas. Si bien yo sí estuve en todas las clases y también me vi los videos, em,
el último únicamente, el de los avances a partir del TP final, a partir de los avances, que es uno de los últimos videos, ese no lo vi completo, pero en los otros anteriores, no, o sea, pasa como por alto lo de las capas, no lo explica bien o no No está lo explicado. dice que tenemos que hacerlo, no sé, perdón, yo no lo vi por lo menos. Eso estaba para ahora, cómo trabajar con capas. Igual, igual eso el arquitecto en la clase de presentación, cuando vimos los videos, también lo había explicado eso. Claro, Sí, sí, como que se lo pasada, pues. mencionó, pero no Exacto. se lo explicaron. Bueno, ahora vamos a volver a repasar, pero ya para el trabajo práctico número 1, presentado completo, tiene que estar eso, ¿de acuerdo? Bien, bien. Bueno, ¿algo más que quieran decir los docentes de sus grupos? Ahí he puesto las otras imágenes, las que estaban más abajo. Sí. Bueno, fíjate ahí el dibujo ese que tiene en verde no tiene nada que ver con lo que se pide. ¿Eh? Bueno, Ese es un ¿sabes qué es lo que ejemplo. creo que ha pasado ahí? Debe ser ¿Sí? que ha querido experimentar con alguna de los comandos, por ejemplo, subd o tubería, y por eso, digamos, no es lo que se pide. ¿Eso qué significa? Que no han leído con atención el enunciado del trabajo práctico. Pero por Mira, ahí uno rescata, digamos, el interés en poder experimentar con alguno de los comandos que se han mencionado en clase. eso que quede para él. Yo no voy a Claro, suponer de qué él ha tratado, yo no voy a suponer eso. Yo exactamente. quiero que me envíe lo que pido. Lo que pido, claro. Claro, exacto. No quiero que me envíen prácticas que están practicando, que archivos. No, no quiero eso. Yo no pido eso. Perfecto. Eso indica una vez más que a veces hacen los trabajos prácticos sin leer atentamente el enunciado. Hay que leer los enunciados, hay que leerlo con atención y responder exactamente lo que se pide. Interpretarlo y además, si tienen duda, consultar. Pero es una actitud que tienen que tener. Bueno, y esa imagen de arriba a la derecha es completamente deconstructiva, digamos, ¿no? O sea, es un conjunto de anomalías planteadas en una sola cosa, que no tiene nada que ver con lo que se ha pedido en el enunciado, y tampoco con lo que se ha explicado en clase. Si yo Así que tuviese que bueno, rescatar, rescataría la superior izquierda y la inferior derecha, que más o menos están respondiendo, ¿no es cierto?, hacia dónde apunta el trabajo práctico número 1. Hay que ver las claro, dimensiones, los tamaños, eso es otra cosa. claro. Después ahí, eso es algo que, bueno, traté de decirles al principio, que tengan criterio arquitectónico, que piensen de qué material pueden ser las cosas, de qué es, por ejemplo, esos elementos tan grotescos que están en la imagen de arriba a la izquierda. Las costillas son demasiado gruesas. Entonces, piensen en el material. A lo mejor es intención de ustedes que sea así, pero entonces manifiesten cuál es la idea, qué material es. ¿Es un Durlock? ¿Es hormigón armado? ¿Es metal? ¿Qué es lo que es eso? Vayan pensando, porque cuando hagan la distribución en capas y tengan que, al renderizar, poner materiales, eso tiene que estar diferenciado y tiene que ser criterioso, no puede ser cualquier cosa. Ahí parecen demasiado gruesas esas costillas, distinta a la de abajo a la derecha, que da la impresión, por lo menos, la vista tampoco ayuda para entenderlo del todo, da la impresión que son un poco más angostas. Voy a Bueno, yo hubiera compartir pedido, una imagen, creo, a ver si la encuentro, de uno que tenía medio materiales. No que significa que estaba perfecto, pero lo que decía es, traten de hacer lo que se ha dado en la clase previa a, bueno, todo lo anterior, más incluyendo también lo que se da en la clase previa a la entrega
del avance correspondiente. Por ejemplo, en la clase anterior se ha explicado edición de jaula, se ha explicado, traten de ir un poquito más allá de lo que dice el enunciado. Ustedes mismos van a ir ganando tiempo y van a ir aprendiendo y practicando más cosas. Después se les va a amontonar mucho. ¿Se ve la imagen esa que estoy ahí compartiendo? Sí, Sí. Sí, sí se Bueno, ve. no digo que sea un muy buen ejemplo, sobre todo la parte del medio, pero bueno, es eso de los materiales o de intentar marcar transparencias, sombras, trabajar en capa. Bueno, eso. bien. Yo voy a compartir un trabajo solo para que veamos distintas cosas que han presentado los chicos, justo porque es una alumna que fue esta mañana a consulta y pudimos revisar un poco. Eh, Comparto la pantalla completa. Bueno, siempre me aparece la barrita esa y siempre me olvido cómo ocultarla. Bueno, lo que me pareció interesante de este trabajo es que, vamos a ver si se ve en modo sombreado, la alumna desarrolló una idea de cómo generar este espiral a través del cual luego hizo fluir el, el stand, haciéndolo fluir por curva. Y también cómo trabajó los materiales y fue aplicando distintas texturas y generando una idea de arquitectura. Hoy con ella sí trabajamos y hablamos sobre esta cuestión de que ella imaginaba un recorrido a través de esta pasarela y luego pensó un elemento central que sea como stand principal de información, pero al faltar el equipamiento no estaba bien la escala. Entonces hemos empezado a pensar, yo le pedía que ella piense y que haga algunos diseños por ahí en boceto, en papel, donde empiece a ubicar cuáles serían los mostradores, si habría personas que den información o no, porque si esa persona está detrás del mostrador, necesita un espacio de uso mayor, todo para poder determinar el ancho correcto que tiene que tener esta pasarela, pensando en la circulación de la gente que va al stand, una doble circulación mínimamente, porque alguna persona puede querer retornar a un puesto anterior. Así que bueno, la importancia de agregar a los diseños y algo de equipamiento que nos vaya dando escala. Otro tema que habíamos conversado con esta alumna, que seguramente ya lo va a trabajar, es el hecho de que, por ejemplo, acá tiene unos saltos muy grandes, creo que eran unos saltos de aproximadamente 50 centímetros. Entonces hemos visto las opciones de agregar eh, escalones o idealmente continuar esta cinta para que se La transforme en rampa. una especie de rampa que arranque en el nivel cero. Pero bueno, como eso puede tener un grado más de complejidad, al menos que esté resuelto con escalones porque no se puede subir ahí. Otra cosa que habíamos visto, por ejemplo, es empezar a pensar que uno una vez que realiza la geometría general, puede pensar en elementos de arquitectura para completar el modelo. Por ejemplo, si nosotros tomamos este borde, perdonen que tal vez entro en temas que no es que quiero abordar temas nuevos, sino simplemente eh, mostrarles que por ahí hay que tener en cuenta, eh, por ejemplo, la opción de que aparezca una baranda que podría ser vidriada al menos,
pero teniendo en cuenta que si acá hay un salto de más de 50 centímetros y una persona va caminando y está mirando un stand, se puede pisar mal, caerse y que puede ser peligroso. Entonces hay que empezar a pensar algunos elementos de contención. Este, habíamos visto que este modelo, la alumna no lo había organizado por capas, pero yo también pude transmitirle, por eso quiero transmitirles a todos, la importancia de empezar a pensar en la organización por capas, trabajando desde la pestaña que tenemos aquí, que si no les aparece, pueden entrar acá a la ruedita de opciones y activar la pestaña de capas aquí, eh, porque es necesario para trabajar de manera ordenada en el modelado tener una división por capas. A su vez, esto nos Martín, permite discúlpame. después, Aprovecha sí, y separa por capa los elementos, por lo menos 3 de objetos. acuerdo, sí. Bueno, Otra pregunta, Martín, la ¿cuánto mide el ancho de esa sí, circulación? si mal no recuerdo, no llegaba a los 2 metros, era angosta, por eso fue un tema de análisis con la alumna, pero Sí, debe tener 1,30 m por lo menos. ya corroboro y te digo, 1,43 m. Nosotros ahí hablamos de que mínimamente la circulación para que dos personas se crucen tendría que tener al menos 1,10, 1,20. Y eso no me está dejando ya espacio para poner los stand expositores. Entonces, bueno, hablábamos de esa medida. Con respecto al tema de las capas, Perdona, Martín, el me parece que sí, hay un error de criterio arquitectónico ahí. Habría que, la forma está muy linda, yo quisiera destacar que la forma está bien, me parece bien también que haya repasado seguramente la generación de superficies, ¿no es cierto? Ahí toda esa superficie a la que le he puesto un material me parece que es interesante, la forma es interesante, pero arquitectónicamente, funcionalmente, hablar de una circulación de 1,10 m es puramente circulación. No tendríamos nada para exponer ahí. no, no, por supuesto, por supuesto. Lo que yo quería decir es que ella actualmente tiene 1,43 m. Yo quería decirle que al menos 1,10, 1,20 se necesita para que pase caminando la persona. Y luego tenemos que contemplar el área de uso de los stands, de las personas que se detienen en cada stand. Y si del otro lado del stand hay persona, tenemos otro más. Entonces, podríamos hablar de 60 centímetros, 70 centímetros mínimamente detrás del stand si es que va a haber una persona paradita ahí, u 80. Luego el ancho de un escritorio, de un mostrador, de no menos de 40 a 50 centímetros. Luego otro espacio de unos 70 centímetros para las personas que se detengan y recién la circulación. Sumando todo eso y da entre 2,5 m a 3 metros como mínimo. O sea que sí, de hecho ahí había un problema, eso es lo que analizábamos con ella después en boceto, en croquis también. Por eso yo les sugería, y aprovecho para sugerirles a todos, que siempre trabajen con una libreta a la par y hagan estos pequeños análisis para tener las dimensiones mínimas. Además, ¿Te La yo otra, en parece? la clase Sí, anterior expliqué el tema de escala, en un sentido, en el plano o en el espacio. Y que en principio sí, quizás no trabajen con dimensiones exactas, pero luego les permite a través de los comandos de escalado darle la dimensión correcta al objeto. Si me claro, permitís, le voy a dar, sí. le quiero mostrar, voy a ¿Querés que, compartir. querés que, querés que vea lo de las capas Dale, dale, termina o te con eso. Sí, paso? dale. No, no, dale, Bueno, termina. y una bueno, cosita más, Martín. sí, Ahí, por ejemplo, vos le has puesto una baranda, pero perfectamente ese centro podría ser un piso a nivel con la circulación y tener los elementos a exponer en ese centro. claro, también, sí, sí. Es que por eso es muy importante la idea arquitectónica primero y bueno, yo creo que les vamos a pedir, ya se lo comentaste, pero le vamos a pedir que
debido a todos estos casos que estamos viendo, que incluyan en la presentación de sus trabajos una imagen en la cual haya, ya sea un boceto personal, sería lo ideal, hecho a mano, una foto que saquen con el celular y la suban como JPG, o si no, al menos alguna imagen de referencia de lo que están queriendo hacer para que incluyan en su diseño del stand, en su pensamiento, realmente la problemática de espacio de la función propia que están desarrollando. Bueno, voy a mostrar brevemente cómo puede organizarse por capas un modelo. La organización por capas tiene uno puede utilizar distintos criterios dependiendo para qué lo quiere hacer. Hay casos en que la organización por capas tiene una función principalmente de modelado. En modelos complejos de muchos elementos es imprescindible tener una muy buena estructura de capas porque uno puede de esa manera, al igual que ustedes ya conocen trabajando como ya han trabajado con AutoCAD, han trabajado con SketchUp, uno necesita poder visualizar o aislar ciertos elementos para que no interfieran y se pueda trabajar en otras partes. Eso puede ser desde la parte modelado. Otra situación es cuando uno quiere, por ejemplo, diferenciar a través de las capas elementos constructivos. Y otra situación podría ser cuando uno quiere utilizar las capas para diferenciar elementos que tengan el mismo o diferente material. En algunos casos, en este tipo de modelos, me parece que no son de gran escala, podemos utilizar un criterio mixto. Entonces, por ejemplo, yendo a la práctica, supongamos nosotros tenemos acá la barra de capas, voy a crear una primer capa, tenemos la capa esta 01 que viene con un color predeterminado rojo. Yo lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre, voy a hacer acá un clic y luego, esperando un par de segundos, otro clic, me va a permitir cambiar el nombre. Voy a ponerle, por ejemplo, estructura. Ahora voy a seleccionar los elementos estructurales, en este caso, estos costillas estructurales, y cuando tengo hecha toda la selección, voy a venir de vuelta a la capa, con clic derecho, voy a buscar la opción cambiar capa de objeto. Fíjense que haya cambiado el color porque se ha ubicado ya en la capa esta que le cambiamos el nombre y le pusimos estructura. Bueno, podríamos crear otra capa que se llame, por ejemplo, pasarela o caminería, como quieran ustedes, depende de su diseño, elegirán caminería. Entonces podría seleccionar este elemento y ubicarlo, cambiar capa de objeto en la capa caminería. Luego podría, por ejemplo, pensar, y acá viene esta cuestión mixta que les digo, podría pensar, como pensó la alumna, que este sector, esta franja, sería vidriada. Entonces, puedo seleccionar esta franja. Acá veo que hay dos elementos, una superficie y una polisuperficie. Evidentemente es porque primero se creó la superficie y luego se hizo una extrusión. Yo voy a seleccionar la polisuperficie y voy a crear una capa aquí que se llame vidrios. Y voy a hacer clic derecho y voy a poner cambiar capa de objeto hacia vidrios. Y ya que estamos, voy a tomar esta baranda que la voy a ubicar en esa misma capa vidrio para que sea vidriada. Entonces voy a poner cambiar capa de objeto. Fíjense cómo ahora se va ordenando el modelo. Y me queda el sector superior al que acá voy a hacer algo. Voy a hacer una división, voy a trabajar con capas anidadas. Entonces, voy a venir a esta capa 04 y le voy a poner el nombre cubierta. Pero luego voy a crear
aquí una nueva subcapa y le voy a llamar, por ejemplo, supongamos techo o envolvente, y voy a crear otra subcapa a la que le voy a llamar, supongamos, cierre Terminación. o terminación o remate. Como no está muy definido todavía el diseño, y estoy acá pensando nombres al azar, como quiero que esas capas se identifiquen, fíjese, cuando crean una nueva capa o subcapa, por defecto toma el color negro. Yo le voy a dar algún color porque quiero poderlas identificar. Por ejemplo, le voy a dar a esto el color amarillo y a este otro le voy a dar un color medio verde así. Entonces, voy a seleccionar este elemento y lo voy a ubicar en envolvente. Vamos a poner cambiar capa de objeto. Y a este elemento lo voy a ubicar en terminación. Y voy a poner cambiar capa de objeto. Entonces, de esta manera, me podría agregar algún, por ejemplo, seleccionar todo esto. Podría agruparlo aquí con agrupar objetos. Y podría crear una última capa que se llame mostrador. Discúlpame, Martín, explícale bien Sí, cómo haces para cambiar el nombre y luego qué presionas para cambiar capa de objeto, botón derecho, bueno, porque ellos todos. vamos, bien, vamos de vuelta con eso. Yo para cambiar el nombre, una opción es, una vez seleccionado la capa, espero 2 segundos, vuelvo a hacer clic izquierdo y ahí me aparece la posibilidad de editarlo y puedo ponerle mostrador, por ejemplo. Voy a hacer control Z. Otra opción es hacer clic derecho sobre la capa y buscar la opción cambiar nombre de capa. Y vuelvo a escribir mostrador. Muy bien. Así ya tengo creada la capa. Acá podría cambiarle el color haciendo clic acá en el cuadradito que me muestra el color que voy a ver cuando esté trabajando en modo sombreado, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a ponerle, no sé, un color cian. Bien. Ahora, cuando yo quiero que un elemento pase a esa capa, selecciono ese elemento. En este caso yo había previamente, esto estaba desagrupado, eran distintos elementos, era como estos 3 elementos, yo los voy a seleccionar y voy a utilizar la opción acá, agrupar objetos. Ya son ya opciones que voy tomando para simplificar la selección después de los elementos, nada más. Puedo hacerlo o no. También puedo hacerlo uno por uno. Fíjense que acá cometí un error porque al utilizar el crossing hacia la izquierda seleccioné también el carril entonces voy a desagrupar y los voy a seleccionar uno por uno para no seleccionar ese carril y ahora sí los voy a agrupar. Y con esto vengo a la capa que acabo de crear y le cambié el nombre, hago clic derecho sobre la capa y busco la opción cambiar capa de objeto. Aquí. Entonces, tocando esa opción, ya el objeto pasa a estar en esa capa. Fíjense que yo puedo apagar, desactivar esta capa acá con el foquito y va a desaparecer. Entonces, esto me permite que, si por ejemplo yo necesito hacer operaciones sobre la cubierta esta amarilla y me están molestando los elementos estructurales, puedo apagar la capa estructura, podría apagar la capa caminería. Acá se mantuvo un elemento que son elementos que se han duplicado o superficies que han quedado en proceso de modelado. Eso ya es por el proceso propio que realizó la alumna. Yo podría o borrarlo o podría ocultarlo. Aquí, tocando el foquito de ocultar objetos. O crear una capa auxiliar donde van mandando todo lo que, digamos, ha Bien, servido esa es como, otra opción. como Voy base. a, voy a
tocar clic derecho acá donde dice ocultar objetos para que se vuelvan a mostrar. Voy a crear acá una nueva capa. Fíjense aquí a la derecha la opción de crear nueva capa y voy a llamarle auxiliar. Voy a ponerle un color bien llamativo. Se suele usar a veces para esta capa un magenta o algún color así fuerte. Voy a darle a aceptar. Voy a seleccionar las otras capas y las voy a desactivar. Entonces fíjense que solo me quedó estos elementos que son de trabajo y si no los quiero borrar ni ocultar, los voy a seleccionar y los voy a poner en la capa auxiliar. Clic derecho, cambiar capa de objeto y pasa a estar en la capa auxiliar. Ahora apago la capa auxiliar y vuelvo a encender, por ejemplo, solo la capa cubierta y sus subcapas. Entonces esto me permitiría, si yo quisiera hacer algún tipo de trabajo en esta cubierta, por ejemplo, si me vengo a una vista superior y yo quisiera hacer algún tipo de perforación, estoy tratando de improvisar algo que me voy a venir ahora a perspectiva de vuelta. Estoy creando un cilindro, simplemente para mostrarles. Creo un cilindro, acá desde la cascada de sólidos. Bueno, me fui a una vista superior para poder hacerlo en el plano cero y luego volví a la perspectiva para darle altura. Y podría, no se preocupen si utilizo comandos que por ahí no los han visto, porque bueno, la idea es que también vayan viendo cómo se trabaja y hay muchísimos caminos para realizar las mismas cosas. Es un poco también para ir mostrándoles opciones. Por ejemplo, puedo venir acá a la cascada de sólidos. A mí siempre me gusta abrir las cajas de herramientas para poder explorar todas las opciones y podría hacer una operación booleana. Por ejemplo, voy a copiar este elemento, voy a venir de vuelta a vista superior antes de hacer la operación. Voy a utilizar la opción copiar y voy a desactivarla. Fíjense que está en modo ortogonal, lo voy a desactivar aquí abajo y voy a copiarlos de manera aleatoria. Bien, ahora si vuelvo a perspectiva, veo que tengo varios de estos objetos, los voy a seleccionar a todos. Voy a, de vuelta, por las dudas, No para sé si les asegurarme que esté pasa a seleccionado todos, todo pero esto. hay un delay, hay un retardo, ¿no? Sí, Mm, son distintas Sí, velocidades Sí, del hay un poco de zoom delay. con ah, la velocidad de dibujo que tiene. perdón, pero se va entendiendo lo que estoy haciendo. Es un pantallazo rápido. Lo que les quiero mostrar es que ahora yo podría hacer, por ejemplo, una diferencia booleana. Aquí, de vuelta, les mostraba la caja de herramientas de sólidos. Hago una diferencia booleana que es una operación entre sólidos, una operación booleana en la cual se definen interacciones entre sólidos. En este caso, en una diferencia, yo voy a hacer que estos cilindros que cree se resten del sólido que es la cubierta. Entonces, toco diferencia booleana. Como ya los seleccioné, solo tengo que seleccionar la superficie desde la que quiero sustraer. Perdón, era al revés la operación. Vamos a deseleccionar. Voy a hacer la operación diferencia booleana. Me dice selecciona las superficies o polisuperficies desde las que quiero sustraer. En este No, caso no la la tengas cubierta. preseleccionada, porque ahí se confunde, ¿no? No la tengas Claro, no, por eso ahí lo preseleccionada. estoy haciendo de cero. Ahí lo estoy haciendo de cero. Solo que confunde el color amarillo. Lo voy a cambiar al color. Vamos ahí. Bien. Hago la operación booleana de diferencia booleana sin seleccionar nada. Hago la diferencia. Acá me indica que seleccione las superficies o polisuperficies desde las que sustraer. Selecciono la cubierta. Hago clic derecho en un espacio sin nada y ahora me dice seleccione las superficies o polisuperficies
con las que sustraer. Y acá me dice eliminar original no, le voy a cambiar a que sí, para que se eliminen los cilindros. Selecciono todas estas superficies con las que sustraer, hago clic derecho en el espacio y ahora realicé estas perforaciones en la cubierta. Bueno, esto se los mostraba con el fin de explicarles que para poder trabajar de manera libre en la cubierta yo necesitaba no tener activa, por ejemplo, la estructura, no tener activa la caminería, porque si no podía producir o no poder ubicar bien los elementos o producir interacciones que no estaba deseando. Entonces ahí voy abriendo de vuelta las capas, la capa vidrio, la capa mostrador. Ponerle transparencia Y a los yendo un vidrios. poco, claro, yendo un poquito más, avanzando un poquito más, yo podría asignarle a cada capa algún tipo de materialidad. En este caso, esto se ve acá en la columna que dice material. Si yo, por ejemplo, selecciono la capa vidrio y toco acá la esfera de material, podría elegir aquí un tipo de material que sea vidrio. Podría, si quiero, tratar de darle una tonalidad, seleccionar acá un color y darle una tonalidad. Y no voy a entrar más en detalles de la edición de los materiales, pero pongo acá aceptar y cuando ingreso en un modo renderizado, por ejemplo, aparece ahora con una transparencia total que es la del material que le apliqué. Los otros elementos ya tenían unos materiales asignados a las entidades, pero aquí sí está cambiando. Fíjense que si yo en este mismo modo renderizado cambio el material en vez de vidrio y pongo un metal, pongo aceptar, bueno, no. En realidad, como el elemento este ya tenía, fíjense que el elemento nuevo que yo creé que es la baranda, sí tomó ahora el material metálico, pero este elemento que ya estaba con un material asignado directamente al elemento, no por capa, esto es una operación que realizó la alumna por su cuenta, digamos, anteriormente, Eso podés no lo cambiar, está perdón, tomando. Martín, podés Sí, cambiar entrando los materiales asignados al objeto que no están en la sí, capa, o sea que están pensándolo como en profundidad, está más profundo, entra a propiedades, ahí en el primer sí, botón, en el primer botón, sí, acá, ahí, acá, acá. Ahí está, ahí, aquí y está. ahí elegí, sí, asignación por capa, y si entras al material, como para sacarle el material que le asignó para reasignar, entras Sí, a la, sí, sí, sí. ahí está por capa, ¿eh? Aquí está por capa, pero no lo está tomando color de visualización por No. capa. Está todo por capa. No sé si hay una forma de Si que lo no, entra vuelva. a la librería de materiales directamente, ahí. Me Ahí. parece que lo que ha explicado hasta acá Acá, ya es ahí suficiente. está. Bueno, No hay acá, Bueno, perdón, confusión. era perdón. para reiniciarlo. Para, Ahí está. uy, justamente ahí es donde podés sacar, elegir dónde lo vas a asignar al material. Entra de nuevo al Bueno, es que material, así que completa ya la le puse que sea explicación. por capa. Bien, ¿ya te lo toma? Claro, claro, ya me lo tomó inmediatamente. Ah, bien, Ya está, ya ya te lo lo volví a tomó. cero. O Perfecto, sea, el perfecto. material originalmente, entonces, no tendría que haber tenido propiedades asignadas. Esto era para mostrarles que asignando un material de acá, ahora vuelvo a asignarle vidrio y se refleja ya en ambos casos. Bueno, no quiero extenderme más, pero les quería mostrar un poco cómo se pueden ir estructurando las capas, ya sea por elementos constructivos, por necesidades o conveniencias de modelado, o por conveniencias de materiales, y cómo se les puede cambiar el nombre, crear subcapas o capas anidadas, de modo que si yo apago
toda la carpeta de capas, se apagan todos los elementos, pero si solo quiero apagar una parte, por ejemplo, la parte de terminación, fíjense ahí se apagó, terminación nada más. Entonces, bueno, hasta aquí un pantallazo de cómo deberían empezar ya a trabajar con las capas en sus modelos. No sé si les parece, profe, que lo dejo ahí nomás, avanzo un poco más. A mí me parece que está bien hasta ahí, porque si no Hasta va a ahí. confundir. Sí, bueno, Una consulta. disculpe. Sí, decime. No es sobre esto, sino que yo tuve problema en Bueno, la perdón, precisión con los Maxi. objetos. Dejo de compartir entonces y ya atendemos tu consulta. Así, de última, vos compartas pantalla si tenés alguna Bien, consulta. O sí, no sé si el comparto. orden es consultar ahora y seguimos después con teoría o cómo hacemos. Yo, ¿Consulta seguimos, Luis? yo quería explicarle el tema justamente cómo cambiar las dimensiones de un objeto cuando han modelado y sin dimensiones se le fue por más o por menos, las alturas, ancho, lo que sea. Bueno, Maxi, entonces espera un momentito para que no nos vayamos de esto y después seguimos con la parte de consultas. Así Bien, el bien, profesor puede mostrar eso. perfecto. Bueno, Dale. voy a compartir una pantalla. ¿Se la ve al objeto? Este es el trabajo de una compañera de ustedes. Si yo voy a frontal y me acerco, acá, observen, esto mide desde acá hasta acá 1,80 m, esta altura, desde acá hasta acá. O sea que no tenemos mucho espacio, ¿eh? Y si lo vemos en perspectiva, es este el objeto, ¿ah? Bien, yo lo que voy a hacer es seleccionar todo y por el momento voy a agrupar para trabajar en su totalidad con el tema escala, ¿eh? Bien. Yo voy a ir a frontal y voy a trabajar, por ejemplo, con este objeto, escala en 2D. ¿Qué significa en 2D? Cuando haga escala va a ser en este sentido, en el sentido X y en el sentido Y. Pero en perspectiva va a quedar en la misma dimensión en la longitud. Yo voy a hacer una copia de esto para comparar. Bien. Yo, por ejemplo, a esto, yo le voy a dar por ejemplo, desde acá, y voy a tomar en modo ortogonal, y desde acá voy a subir y le voy a dar, por ejemplo, 3 metros. Y observen que se ha escalado con respecto a esto, ¿eh? Tiene 3 metros, digamos, desde este punto a este punto. Si yo voy a perspectiva y lo veo, por ejemplo, veamos desde superior, y vean que la longitud es la misma, es decir, que solamente cambió la dimensión en este plano, en el plano XY, pero en la profundidad se mantuvo el mismo. ¿Por qué? Porque usé escalar 2D. ¿eh? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a frontal? Este también ya es un grupo. Vamos a ver en perspectiva, observen que está agrupado. Voy a frontal y yo voy a trabajar con este. Ahora escalar 3D. Voy a seleccionar desde acá y le voy a dar de vuelta 3 y doy Enter. Perdón, acá voy a trabajar desde acá y voy a darle la dirección esta. Acá estoy 1, 2, 3, más o menos por acá. Le voy a dar más o menos este escalado, pero vamos a ver en perspectiva, observen cómo se escaló en el otro sentido. Porque yo estoy trabajando en escala en 3 dimensiones. Entonces, eso es importante tener en cuenta
cuando yo voy a escalar un objeto solamente en este plano. Yo le voy a dar la distancia que yo quiero a esta altura. Si yo, por ejemplo, quiero escalar solamente en una dirección, voy a usar escalar un D. Voy a seleccionar el objeto, voy a picar acá y le voy a dar desde acá, por ejemplo, que tenga 5. Observen ahora que desde acá hasta este punto tiene 5 metros. Si yo mido esto, voy a medir desde acá, más o menos. Voy a poner Smart Track para capturar este punto. Me vengo hasta acá y me dice 4.91 porque no lo tomé exactamente desde este punto. Pero ustedes observen que se escaló solamente en este sentido. Si yo voy nuevamente a frontal, esta longitud se mantiene igual que la que estaba antes. Esta no, ya se modificó. Esta no. Pero si yo hago control Z, observen que es la misma longitud. Esta. Control Y para rehacer. Se mantiene exactamente esta longitud. Lo único que cambió es en esta dirección la escala o la dimensión del objeto. Entonces, cuando ustedes tengan un objeto cualquiera, de cualquier dimensión, eso ya lo expliqué en la clase pasada. Voy a dibujar un prisma cualquiera. Y ahora yo quiero que este prisma tenga en este sentido nada más una longitud determinada. Yo lo tomo, botón derecho, pico acá y acá voy a ingresar que tenga 15. Doy Enter. Ahora, yo si mido eso, desde este punto a este punto, me dice 15 metros. Ahora, si yo quiero que esto tenga 10 metros en altura, bueno, vengo en una dimensión, botón derecho, voy a picar acá y quiero que tenga 10 metros. Doy Enter. Voy a medir. Mido esta altura, me dice 10 metros y mantengo esta dimensión que era 15. Observen. Y ahora quiero que esta dimensión tenga 5 metros. Bueno, voy a usar esta de vuelta. Y le voy a picar acá y pongo 5 metros. Bien, voy a medir. Tengo 5 metros en este sentido. Acá está. Botón derecho para repetir el comando. Tengo los 15 metros acá y tengo los 10 metros en altura. Entonces, cualquier objeto yo puedo escalar en dimensiones de acuerdo a lo que yo quiera. Yo voy a hacer control Z de vuelta, voy a volver al principio. A lo agrupo de vuelta, entonces voy a frontal. Y si yo quiero que esto tenga 10, por ejemplo, esta altura tenga 3 metros, entonces yo voy a escalar en un sentido todo esto, botón derecho, desde acá hasta ahí, yo quiero que tenga 3 metros. Por supuesto, que pierde la escala en el otro sentido. Pero si yo uso que es en 2D, voy a seleccionar, botón derecho, y voy a picar acá, y voy a picar ahí, y yo voy a poner 3, se va a escalar proporcionalmente, pero va a tener 3 metros desde acá hasta acá, y se va a mantener la longitud, porque yo estoy en X y en Y nada más escalando. Yo mido esto desde acá hasta acá, más o menos, y me da 3 metros acá arriba. Entonces, no hay manera de equivocarse al momento de dimensionar el objeto. Por supuesto que hay cosas que quedan como fuera de escala, que son los espesores de estos elementos. Observen acá en el frente, yo tengo una persona parada acá de 1 metro, vamos a ir a perspectiva. Y acá voy a crear lo que decía el arquitecto Serrentino. Voy a crear un prisma que tenga, por ejemplo, 0.3 por 0.6 y 1.8. 1.8.
Bien, esta puede ser una persona. Yo la voy a mover a esta persona, más o menos, la voy a llevar por acá. Voy a ir a frontal y la voy a bajar. Más o menos, voy a ir a perspectiva y lo voy a mover, la voy a desplazar a este objeto desde este punto a, por ejemplo, acá. Y ahora, ya que está posicionado sobre el plano S, bueno, acá tienen la escala del espacio este. Consideren a esta como una persona, ¿eh? Y esta es la escala que ustedes tienen del espacio o del tamaño de este objeto con respecto a la persona, ¿eh? Eso es importante que manejen este tipo de problemática cuando están diseñando un objeto arquitectónico. ¿Qué tamaño tiene o qué dimensión tiene o qué escala tiene con respecto al ser humano? ¿Eh? Eso es importante. Bueno, eso quería yo que tengan en cuenta, como les dijo recién el arquitecto Serrentino, va al principio, que dibujen un patrón que es de tamaño de una persona promedio, y de ahí posicionen el objeto y vean qué están diseñando ustedes, qué espacio están diseñando. ¿Eh? Bueno, eso Luis, ahí quería. están preguntando cómo se hace un desplazamiento con precisión. Tal vez sea Bueno, cuestión de volver a explicar el hay, Gumball. hay un video que dice cómo trabajar con precisión en el aula virtual. Si yo pico ahí, pico acá, pongo 3 metros. Se va a desplazar 3 metros. Si yo quiero rotar esto 45 grados, voy a poner 45 grados. Eso está en los videos, en el aula virtual. Cómo trabajar con precisión. Y así se llama, creo, si no me equivoco, el video. O sea que también vean los videos del aula virtual. Para eso está el aula virtual. A ver si puedo mostrarle. Veamos. No sé si están viendo ahí el aula virtual. Sí. Bueno. Vengan acá a intro, modelado arquitectónico 3D, y acá dice trabajar con precisión. Entonces vean, hay videos que no les puedo estar explicando de vuelta. Si tienen ganas de saber cómo hacer ese tipo de trabajo, vean el video. No perdamos tiempo. Bueno. Para eso están justamente el Gumball. Yo voy a picar acá y voy a poner el valor que yo quiero. Ahora, sí, alguien preguntaba. Sí, yo tengo una consulta, Sí, porque justo, digamos, tengo el mismo inconveniente con el respecto de, en una de las puntas, digamos, del dibujo, las sí. dos capas de superficie se superponen, digamos, y quería ¿Las dos saber qué? ¿Las si dos hay qué? algún problema con eso. O ¿Las dos sea, qué? en la parte de superficie, en la esquinita, digamos, de la flecha, en esa parte se superpone, digamos, y quería saber si es que hay Bueno, algún problema con eso. habría que ver cómo se construyó eso, ¿no? Habría que ver eso. Acá. Claro, porque vi los videos y no está explicado esa parte. Y no sé si Bueno. es que hay problema con eso o hay que Bueno, ahí, borrarlo por así. ejemplo, ¿qué podés hacer? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, de acá y voy a picar en este sentido, ¿no? He creado yo este segmento. Bien, ahora voy a seleccionar este segmento. Con Shift presionado selecciono este objeto y a los dos los voy a aislar. Voy a perspectiva y acá tengo esto. Bien, y acá hay algo que no expliqué, que ya lo van a observar ahora va a surgir el tema. Y a esto lo voy a extruir. Y observen lo que ocurre acá. Este plano tiene dos colores. Uno positivo y el otro negativo. Bien. Ustedes han visto en SketchUp que tienen que invertir muchas veces caras, porque son negativas. Esta que aparece de color es negativa. ¿Y cómo veo yo eso?
me voy acá a visualización. Si yo quito el tilde este, me aparece como igual, no me da lo mismo, ¿no es cierto? La voy a eliminar al segmento este para que no me confunda. Me da lo mismo, yo no sé cuál es la cara negativa. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo con cara negativa? Voy a ir acá a visualización y voy a poner color de caras. Voy a tildar y yo le voy a asignar un color que no use mucho y que sea fuerte, como este caso. Bien. ¿Para qué me sirve esta cara negativa? Para hacer la operación booleana, observen, de diferencia booleana. Y ahora me dice, seleccione la superficie o polisuperficie, que es este caso, desde la que sustraer. Yo voy a sustraer desde acá, botón derecho, y ahora seleccione la superficie o polisuperficie con las que sustraer. Yo selecciono este, botón derecho. Bien. Ahora voy a mostrar todo, voy a ir a frontal. Ya no está el objeto. Bueno, acá se me corrió la línea, no importa. Pero ya ocurrió la sustracción y me va a coincidir con este objeto. Teóricamente, si yo lo voy a mentir ahora, yo lo voy a desplazar a este para acá, me coincide. ¿Ah? Me coincide. Por supuesto que acá ocurrió algo. ¿Ah? Pero la idea es que ustedes puedan hacer un segmento, hagan lo que acabo de hacer. Extruirlo al objeto, separarlo al objeto. Voy a hacer control Z. Ahí está. Lo voy a mostrar a todo porque está corrido. Observen, está corrido esto. Acá está el error. Yo voy a dibujar de vuelta un segmento desde acá y hacia abajo. Modo ortogonal. Perfecto. Bien. Y ahora debería ocurrir un corte preciso. A estos dos los selecciono con Shift, incrementando la selección, voy a aislar los objetos y voy a perspectiva. Entonces, a esto, de vuelta, lo que voy a hacer es una extrusión. Y ahora está del otro lado la cara negativa. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque me va a eliminar del lado negativo el objeto. Yo tengo que invertir. Botón derecho acá, invertir la dirección. Botón derecho. Y ahora tengo de este lado la cara negativa. Y ahora sí voy a volver a hacer, esto lo voy a traer un poquito más hacia acá para asegurarme bien la intersección esta. Diferencia booleana de este botón derecho. Voy a eliminar esta, botón derecho. Acá no me está fallando el botón derecho. De esta, botón derecho, voy a eliminar esta, botón derecho. Ahora me voy a frontal, botón derecho acá para mostrar todos los objetos y ahora está perfecto. Lo mismo voy a tener que hacer acá con una horizontal acá y a esta con una diagonal acá para que quede exacto o depende cómo quiera armarlo el tema. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Muchas gracias. Entonces, de ese modo pueden comenzar a realizar los cortes que queden por ahí un poco imperfectos. Fíjate ahora cómo quedó acá. Esto quedó bien. Y quedó bien del otro lado también, por supuesto, porque fue de punta a punta la operación booleana. Bien. Eso es lo que yo quería explicar también hoy día. Eso de las caras negativas y positivas. Que lo tiene SketchUp. Que ustedes hacían botón derecho sobre la cara, supongamos, observen. Yo voy a trabajar con curva. Voy a picar, voy a sacar el modo ortogonal y voy a trazar, observen en el sentido horario. En el sentido horario he trazado esta curva. Y voy a usar ahora creación de superficie, esta superficie desde curvas planas. Y observen que estas son curvas planas o coplanares. Todos los puntos
de esta curva están en el mismo plano. En este caso, en el plano XY. Y X, XY. Entonces, puedo usar esta superficie desde curvas planas. Si yo pico botón derecho, observen que me queda la cara negativa hacia arriba. Pero si yo a esto lo creo, la curva está en el sentido antihorario y la cierro, y ahora hago eso, lo mismo que recién botón derecho, me queda hacia abajo la cara negativa. Entonces, depende el sentido en el cual yo dibujo la entidad. Observen este caso. Voy a dibujar, por ejemplo, esta. Desde acá, a ver, vamos a ver, perdón, vamos a ponerlo en superior. Y vamos a ver en modo sombreado. Bien. Voy a dibujar esto acá, así. Desde acá he picado hacia allá. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago en este sentido? Bueno, acá esto me salió bien, digamos, en cualquiera de los dos. Veamos. Otro caso que sería, no me acuerdo si era este. Ahí esta era la superficie que yo estoy creando. Ahora, si yo lo creo en el otro sentido, esta me sale bien, en sentido antihorario. Observen. Sentido antihorario, positivo hacia arriba. Sentido horario, negativo hacia arriba. Entonces, es importante tener el control de superficies bien orientadas. ¿Por qué? Tanto al aplicar materiales como al hacer una impresión 3D, si ustedes tienen un objeto que tiene mal un objeto 3D, ¿no? Un objeto 3D. Acá siempre cuando dibujan el objeto 3D aparece bien, pero si yo lo descompongo y a esto lo invierto, por ejemplo, este es un objeto 3D, pero tiene una cara invertida. Si yo quiero imprimir este objeto en una impresora 3D, a esto lo va a considerar un hueco, porque no existe para la impresora 3D esta cara. Entonces yo voy a tener que tener cuidado de todas las caras tengan bien o estén bien orientadas. Eso es importante cuando uno trabaja para imprimir en 3D o aplicar materiales, como le decía. Bien, eso era algo que quería explicar hoy día, entre otras cosas que no vamos a llegar a explicar. Ya son casi las 8. ¿Ah? Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Alguna consulta? A ver, de última ya. Había un alumno, Maxi, creo, que quería consultar problemas de precisiones que Yo era, tenía. ¿se me Ah, escucha ahí? Axel, Sí, perdón, Axel. sí se te Le escucha. cambié el nombre, así que no sabía cómo cambiarle. Era Ah, yo. bueno, compartí pantalla, dale. Com- Aprovechemos los a ver, minutitos que quedan. bien. em, está. Sí Por se ve ejemplo, ahí. bueno, este es mi trabajo. Bien, Ajá, Bueno, lo que yo quería era hacer un pabellón. Las medidas ok, son 40 por 25, el máximo eran 30 por 60, sí, que decían. Bueno, marqué, comencé, bueno, primero haciendo la silueta, extruyéndolo y tal, haciendo una repetición. perfecto. Em, bueno, y fui jugando, digamos, con la forma y me quedó tal que así, Bien, como unos ok. pórticos. perfecto. Em, bueno, el acceso llegaba por aquí. Y bueno, yo lo imaginé como, obviamente, un espacio súper grande donde entre mucha luz, el juego, Bien, digamos, de repeticiones de la estructura, o sea, que sea muy notoria la estructura en todo. bien, Y tenía pensado esto, esta parte de acá, que, no, a ver, es, las capas, no me acuerdo dónde estaban. Ahí la tortita esa que ves ahí arriba, mira.
la porción de Esa, torta esa. Ahí porción. está. Bien. ¿Podrías Así, dibujar un prisma que represente una persona frente al acceso para que veamos la escala? sí. Em, bueno, Punto 30, ah, punto 60 y bien. 1.8. Ahora desplazarlo. A mí lo que me cuesta mucho también es el tema este de el desplazar, digamos, los objetos. Simplemente Podés el usar comando mover. ahí Ahí, a tu izquierda, a la parte de la T de texto, tenés el aquí. comando ese para mover, y ahí puedes tocar un punto y llevarlo, referirlo a otro punto. También Ah, podés ya. utilizar activando, ahí no sé por qué no veo completa tu pantalla, pero sí, podés trazar una línea de referencia, podés usar proyectar, hay varias opciones, digamos, para trabajo con precisión, pero con ese comando creo que te podés ayudar. De última lo podés llevar hacia un punto que forme parte del plano donde querés estar y después podés moverlo con el Gambal, incluso cambiando de vista. Podés irte a una vista superior, por ejemplo, y desplazarlo una vez que ya lo ubicaste a la altura que quieres. Yo, eso otra pregunta que les quería hacer era si había, por ejemplo, para em, referir, si yo lo muevo, por ejemplo, y hace un Sí, eje en específico, como presionando tal si se podría mover para cierto y eje. usas y lo haces con el Gambal directamente si querés, o podés forzar el modo ortogonal también. Ah, bien, Podés, si podés ubicarte en una vista superior, sí, por ejemplo. ahí abajo donde dice, ahí está. Y ahí, si querés, te mueves con el Gambal o te mueves activando el modo ortogonal, va a ser lo mismo. Usás Ah, bien, desplazar, pero activas abajo el botón que dice orto. sí. También trabajas, No por sé ejemplo, por qué. con ese planito que aparece ahí. Eso lo vas a mover en cualquier sentido. Si picas sobre el cuadradito ese que aparece, cuando activas rojo y verde, ese que aparece Ah, sí, cuadriculado. A tu derecha arriba. No, 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 no. No, no. No, a salí mi de ahí. derecha. Ah, no, no. Entre los ejes verde y rojo, selecciona el Selecciona objeto. ese Fíjate objeto. que hay un cuadradito ahí. Ahí Ah, está. sí, Ese te mueve en el plano sin desplazarse, por ejemplo, en este caso en altura. Solo mueve, toca y mueve. En XY. ¿Ves? Solo mueve en plano X, Y, rojo y verde. ah, bien, 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 importante. Entonces ahí tenés la certeza que te estás moviendo en el plano donde estás, sin cambiar de altura ni nada de eso. Bien. Luego, lo Después, que perdón, una tenía, cosa más. Si vos querés sí, desplazarte, por ejemplo, con medida, soltalo ahí al objeto. Soltar, El no mouse. sé ¿qué si me lo sería? estoy viendo. El botón. Soltalo al Ah, botón. solta el mouse. Ahí está, sí, ya lo solté. Ah, bueno. A ver, Me mueve tu quedó mouse. Olvidé. presionado ahí. Quedó ahí tildado. Sí. Ah, es que ha quedado tildado. Te quería A ver, mostrar que si vos, bueno, no importa, te quería decir que si vos haces un clic nada más en alguna de las flechitas del Gambal, en este caso la verde o la roja que tenés disponible, solo haciendo un clic sin mantenerlo, después podés ingresar por comando la medida en la que querés que se desplace. Supongamos si vos haces un clic en la flechita roja y luego ingresás 3.5, se va a desplazar 3.5 positivo, o sea, hacia la derecha. O ingresás menos 3.5 y va a desplazarse hacia la izquierda. bien. Em, Bueno, ¿por ahí va tu pregunta o hay otra cosa, en realidad? claro, era esto, en realidad. Esto de acá. No sé si se está viendo lo que estoy Ahí compartiendo. has dejado de compartir, tenés que No. compartir de vuelta. Lo que pasa es que
¿O podés volver a compartir? Creo que se fue. Creo que se tildó, se fue. Mm, Ah, ahí bueno, está de vuelta. ahí está de vuelta. Lo que pasa es que el Zoom, no sé si será mi Windows o el Zoom se me cierra. Es con el único problema que tengo Ah, con Zoom. No sé por qué. bueno, Em, a ver, no sé si tengo esto. Era esto. Por ejemplo, estos perfiles que le hice aquí, sí. yo al final no lo pude colocar, no pude colocarlo al ras de lo que serían Ujú. como Bueno, estructura. bueno, ahí tenés que ya trabajar con puntos finales, que eso yo, una serie de cositas ahí que... A ver, Es, es Porque, por ejemplo, práctica, Alex. Tenés que usar las Maxi, referencias a objetos. No, es que Maxi creo que claro, no es, en realidad. claro, no, no ¿Sos es. Alex o Maxi? Soy Axel, Axel, pero no, no Axel. sé cambiarle el nombre. botón Axel La derecho Calatrava. técnica, sobre nombre. ya me voy a cambiar bien eso. Bien. Axel Por, ej- Calatrava. por ejemplo, el Sí. hecho de yo desplazar, por ejemplo, lo que yo hacía era, bueno, más o menos me desplazo y que quede aquí, pero obviamente eso no se mueve con la precisión, digamos, Sí, de que es un quede poco ahí. más complejo ahí porque tenés que trabajar con planos de construcción, posicionar Claro, planos y empezar a desplazar. Eso es Ah, un bien, poquito más complejo. bien. Que no Y lo luego, vamos a uno ver para puede, no complicarlo. bien, y claro. luego era esto, por ejemplo, al yo no No saber, se te, perdón, a mí yo tengo congelada la pantalla, no veo ahí el edificio, la cubierta, pero no veo ningún movimiento. ¿no? No sé si vos ves, Luis, que se mueva Está algo. congelada, pero no sé si No, él está está, la quieto. Ah, dejó ahí, quieta. no, está Podés congelada. mover el Pero, mouse, ya se congeló. Si moves el mouse y no se mueve el tuyo, Deja de pero no compartir y estamos, volví a sí, deja. compartir. No, además debe ser un poquito pesado. Y la viste, claro, el sí. modo de visualización. Axel, vos no tenés el notebook, o si no, lo mismo, podrías llegarte por la cátedra, El miércoles. y el miércoles o el lunes de la semana que Bien, viene, y podemos verlo ahí porque ya son como temas puntuales, un sí. poquito avanzados por ahí. No sé, Entonces, sí, lo- pasa que tengo el problema, digamos, este de que se me cierra el Zoom, pero por eso, si podés llegarte a la em, cátedra personalmente y lo vemos ahí. y tengo otra consulta, no sé qué le pareció lo que es en sí, digamos, la propuesta, esto. No, está bien. Es- está interesante, por eso Lo te único, lo puse que, Axel Calatrava. lo único que me faltó era, por no saber, digamos, era esta parte de acá de la escalera, porque le quería hacer Podés unos accesos ponerlo, acá. podés ponerlo en visualización de sombreado para ver, Sí, porque no sé si tenés algún vidrio o algo que... Sí, por ahí está. El problema, te estaría faltando, digamos, como diseño, una cubierta, claro, porque, o sea, ahí si llueve, si llueve me o sea, mojo entero. puede ser vidriada, pero tenés que hacer una superficie que te dé cobertura a ese pabellón, me parece. Sí. Y otro era Es, yo quería ubicar acá, en los extremos, como ingresada del centro, que los puntos de sí, atención también me marquen aquí, escaleras acá y escalera 2 escaleras. ah, Porque la idea principal del pabellón era esto que se ve acá, que eran los pórticos con este entrepiso volado así. ajá. Bueno, no Quería la hacerle, no vemos. sé, unos tensores o algo que lo sostenga, que salga de cada punto aquí. Bueno, Axel, quizás ahí, marca, por decir algo, un volumen como escalera. Por el momento no lo trabajes. Ah, bien, No. bien, bien, Simplemente bien. marca los dos volúmenes, pueden ser dos prismas, ¿eh? o Y dos después lo vemos, cilindros, porque o dos cilindros, no sé, como vos quieras, porque es otro tema, trazar escalera que no lo vamos a ver ahora. Ah, claro. bien. Después también Podría más ser una trampa avanzado, helicoidal. O puede ser Exacto, rampas. exacto, Ah, eso ya, digamos, Capaz el con la rampa elemento lo puedes resolver vertical ya eso fácilmente. lo...
Sí, lo resuelve, ¿no? se lo resuelve. Pero no lo Solo vamos a te dedicar digo, ahora. solo te digo, hay videos, de todos modos hay videos extra, como material extra de la cátedra que puedes ver donde sí se explican esas cosas. No es tema de ahora, pero sí están, sí se explican. También en el canal de YouTube del arquitecto Luis Barrio Nuevo también vas a encontrar videos de eso. Y otro tema que te podría servir en un caso así, que no va, por cuestiones de tiempo, este año no lo vamos a ver, pero es el tema de trabajar, o va, capaz que sí, no sé, creo que no, el tema de trabajar con bloques. No. Porque en ese caso, como vos tenés una repetición de elementos, que son estas costillas, a las cuales vos le querés agregar tensores y todos algunos otros detalles, para que no lo tengas que hacer uno por uno, esos elementos estructurales, esa viga columna, tendría que ser un bloque. Entonces, que sería similar a un bloque de AutoCAD o a un componente de SketchUp. Componente, claro. Pero igualmente, si vos avanzás, escribiendo el comando bloque, vas a vas a poder verlo y podés darte vuelta o buscar material extra de la cátedra. Exacto. Pero ahora, con que te concentres en lo que estamos pidiendo es suficiente. Ah, bien, 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 Ahora, bien. ahí le faltaría practicar fluir por curva, ¿no? Sí. Edición de Sí, jaula. lo, lo había intentado agregar, digamos, mediante esto, mediante los detalles, esto, fluir por Claro. curva, A mediante eso. estos, todo lo que es la perfilería, Sí, lo que le da. bien. Porque Bien. cuando lo estaba haciendo me gustó de esta forma, pero dije, le faltaba algo, le Sí, faltaba lo de la clase. elementos curvos, claro. Porque obviamente nosotros hacemos ejercicios que no son ejercicios de diseño, son principalmente ejercicios para practicar las herramientas del programa. El Entonces modelado. necesitamos, claro, necesitamos que ustedes eh, modelen elementos que requieran el uso de todas las herramientas que vamos mostrando. Por eso, digamos. Cambié eh, también los grados, pero no me gustaba cómo quedaba y por eso lo hice recto a los elementos. Y esto, bueno, bueno, lo hice curvo, como un detalle. Bueno, Ah, ten en cuenta de todo modo que es un ejercicio ah, bien. de De manejo inicio. del programa. Entonces, por ahí tenés que hacer algunas cosas que capaz que no es lo que más te guste arquitectónicamente, pero es para que pongas en práctica esos elementos y, bueno, cumplas con trabajos prácticos también. Bien. Discúlpame, acá no van a salir aprendiendo rinoceros, sino a dónde apunta el modelado con el programa rinoceros. ¿Por qué? Porque modelar con rinoceros es manejar un montón de herramientas que no lo vamos a hacer ahora. Esto es básico, es para que tengan idea. Si lo quieren investigar más a fondo, bueno, harán una electiva, modelado avanzado con rinoceros, qué sé yo, por decir algo. ¿Eh? Sí. Pero esto es Claro. para comenzar, es una introducción al rinoceros. Lo mismo va a ocurrir con el próximo módulo que es BIM, con Archicad. No lo van a aprender a todo Archicad, pero sí le van a entender la lógica de trabajo con Archicad. ¿Eh? Eso es importante que sepan. Acá no van a salir sabiendo rinoceros. No, van a tener idea de cómo trabaja rinoceros. ¿Cuál es Sí, la potencialidad de rinoceros? y también van a tener el puntapié inicial para que si ustedes están interesados después puedan ir perfeccionándose, como les decía, por su cuenta con material, ya sea de la cátedra, que tenemos Eso, material sí. complementario, o también O por buscando por su fuera. cuenta, o por fuera, y también practicando. Pero ustedes van a Claro. tener las bases de cómo funciona, cómo es el lenguaje del programa, cómo se lo piensa, cómo se trabaja y bueno, esto les va a pasar en todas las materias, con todos los programas. Este, nosotros tampoco conocemos el funcionamiento completo del programa y muchas veces nos enfrentamos a problemas que no sabemos resolver, pero sabemos cómo buscar por un lado, por un camino, por otro, hasta que lo logramos resolver.
Y eso que acá no hemos mostrado un plugin que ya viene incorporado cuando instalan este Rhinoceros que se llama Grasshopper, que es potentísimo, pero es otro nivel, Claro. es otro nivel. Bueno, Axel, vas bien, vas bien. Sí. Cualquier cosa, llegate por la Consulta, cátedra, así claro. vemos cosas específicas. Bien. ¿Dale? Bueno, Profe, Sí, sí, sí. yo tengo una Gracias. consulta. a ver, Yo le mandé un correo hoy preguntando Sí, por qué no se veía un dibujo. sí, sí, sí. Yo te respondí que Sí, como no, ella no pudo llevar la notebook no tiene notebook, entonces no, claro. que lo veríamos acá compartiendo pantalla. A ver, perdona un segundito. Ujú. No sé si quieren, profe, si les parece, les podemos decir al resto de los chicos que lo que no, lo que puede ser deseen que le seguir sirva, puede ser que estudiando. le sirva. El que quiera se Bueno, vaya, no hay problema. por eso el que quiere se queda, el que quiere se va. Pero ya estamos en Exacto. tiempo. Bueno, contanos cuál es tu problema. Bueno, ¿comparto pantalla? Sí, sí, por Esto va a favor. quedar grabado, así que Eh, bueno, tengo el dibujo y cuando hago zoom se ve, pero cuando alejo la pantalla no se ve. Y recién estaba viendo, y por ejemplo, cuando está en estructura alámbrica no se ve, pero cuando cambio acá, por ejemplo, ya se ve. Trata de trabajar en sombreado. A ver, entra a la opción sombreado, No que es se la ve, no. opción más común de trabajo. habría que ver de A ver, configurar en vista. ¿Esas son hacer, curvas o es una superficie? No es una superficie. O sea, lo hice con polilínea, con no, son curvas segmento de entonces. línea. Son Segmento Son de curvas. línea. curvas, claro. Ah, bien. En el caso de superficies te pasa lo mismo. A ver, Con podés todo. crear una superficie a tu izquierda, crea algo ahí, entra a esa cascada, abrí y crea una, Tengo ahí que poner. haciendo, sí, hace ahí, Ahí. listo, perfecto. Ahora hace doble clic en la pestaña que dice perspectiva. Veamos la perspectiva, a ver. A ver, Bueno, probá ahí y se hacer ve zoom. Sí, y a ver, alejo. alejate. Ah, no, ahora sí. A ¿Para ver. qué plantilla estás usando? ¿En qué unidad está trabajando? ¿En qué En unidad estás? metro. Metros. Sí, Objetos Metros. grandes, objeto metros. grande metro, sí. Eh, Ujú. bueno, ahí se ve. Podés tener, claro. A ver, espera un momento. Sí. A ver, ya que entraste ahí a propiedades, Sí. ahí es donde se ve la parte del OpenGL. Apariencia habría Sí, que ver. es OpenGL lo que hay que cambiar el modo de Entonces abajo en identificación. vista, fíjate Abajo abajo A en ver, vista. en vista. Abrí, abrí la flechita esa que aparece al lado de vista. Ahí, Ahí está. OpenGL, OpenGL. eso. Y a ver qué te dice. Y está activo, ¿no? Sí. Tamaño máximo de textura, profundidad del buffer. Sí, habría que ver en vista, quizás, bueno. La verdad que nunca me ocurrió, así que no tengo idea que por el momento cómo hacerlo, ¿no? Es una Tomá la falla. distancia entre Sí. dos vértices, capaz que son unidades muy chiquitas, son distancias muy pequeñas. Mm. ¿Hiciste con medidas algo de eso? Claro, a ver, fíjate. De acá a acá. Y Sí, sí, poner Los uno, objetos que habías dibujado, en que son los alguno que de los nos objetos. aparecen. A ver, acércate, ahí está. Clic ahí. Ahí está. 0,3 metros. O sea, serían 30 Sí, centímetros. eso Sí, tiene No que ver. deberías, puede ser no deberías problema de tener. placa de video. Puede ser, puede ser. Para mí es un problema, no es una cuestión operativa del programa, sino que hay algo ahí que no está funcionando bien con la La placa de computadora. video me parece que no está Puede trabajando bien. ser, sí. Ajá. Bueno, pero supongo que ya así puedo trabajar o no Sí, o sea, Sí, vas a con el estar sombreado. incómoda, Claro. pero, vas a tener que moverte ahí con el Zoom, pero creo que sí vas a Bueno, poder trabajar. bueno, trataré. Bueno. Hay Bueno, una compañera que te espero que sugiere que lo puedas. instales de nuevo al programa. Sí, Sí, no es no, mala ya lo opción esa. desinstalé todo, pero nada. Bueno, ya voy a ver de investigar eso. Si encuentro Bueno, el problema, te aviso. bueno, muchas gracias.
Chao. Bueno, no hay por Chao, qué. chao. Chao. Bueno, dejemos de grabar y nos vamos.